Presenta Clínica Hackter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar sobre el dolor de espalda. ¿Por qué se sufre tanto la espalda? Es una pregunta común entre la gente. ¿Por qué se sufre tanto la espalda? El primer concepto que quiero darles es sobre la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 33 vértebras que se desglosan de la siguiente manera: 7 vértebras cervicales a nivel del cuello, lógicamente 12 vértebras dorsales o torácicas que se dan en la propia espalda propiamente dicho, 5 vértebras lumbares en la parte baja de la espalda, 5 sacras y 4 coxigias o coxis. ¿Sí? Las 5 sacras se puede llamar sacro porque el sacro o las vértebras sacras no tienen discos intervertebrales, entonces es como que fuera un solo disco, una sola vértebra, pero en realidad son 5 vértebras, pero no tienen discos intervertebrales. Y con el coxis pasa lo mismo, son 4 vértebras coxigias, pero no tienen discos entre las vértebras coxigias, por eso también se llama 4 coxigias o coxis, o entonces 5 sacras o sacro. Por eso que hay 33 vértebras y hay solamente 23 discos, porque hay muchos lugares, como decimos, en el sacro, como en el coxis, que los discos no existen, así también en las primeras 2 vértebras cervicales. Entonces tenemos 33 vértebras en total y 23 discos por esta situación. Cuando una de las patologías más comunes que se da sobre todo a medida que pasan las décadas es la espondiloartrosis. Es el desgaste que se produce en los discos intervertebrales y al principio ese desgaste en los discos no genera mucho problema. Pero después puede llegar el momento que ese desgaste sí genere problemas, sí se haya desgastado demasiado, se empieza a afinar el disco y comienza todo un proceso degenerativo de los discos intervertebrales que incluso terminan involucrando las propias vértebras subyacente y suprayacente. Esto es muy importante en el concepto de espondiloartrosis, que es una artrosis muy común entre la gente adulta, entre la gente adulta mayor, y que no necesariamente tiene que dar dolor. Cuando da dolor es porque esa artrosis ya se fue, digamos, de límite, ya fue muy exagerada y comienza a dar dolor porque justamente las vértebras se han desgastado. En ese concepto también vamos a ir viendo cómo, aparte los discos, vamos a entrar todo en el capítulo, en el mundo de las discopatías, cómo ese disco que se va desgastando también puede provocar una especie de protrusión o hernia discal, es decir, el disco, el núcleo, el centro del disco se va es decir, moviendo más allá de sus límites naturales y fundamentalmente ese núcleo del disco se mueve hacia atrás y hacia la derecha o hacia atrás y hacia la izquierda porque son los lugares más débiles del disco intervertebral y esos discos que se van para atrás nos van a empezar a producir protrusiones, nos van a producir hernias, de distinto grado y todo eso va provocando dolor. Estamos dando simplemente pantallazos de por qué se sufre tanto en la espalda la gente en general. O sea, la espondiloartrosis, que es el desgaste de los discos, que cuando pasa ciertos límites empieza a producir dolor, más allá que dentro de ciertos límites es propio el envejecimiento, las protrusiones, el mundo de las hernias discales, que es otro gran mundo. Tenemos también en ese contexto las espondilolistesis, que son los desplazamientos vertebrales de una vértebra sobre la otra, que no debería ser así. Es decir, las vértebras no tienen por qué desplazarse una sobre las otras, pero cuando se desplazan, cuando se rompen los macizos laterales, eso lo vamos a ir detallando en el futuro, también puede producir dolor. Las estenosis, los achicamientos, los orificios que tiene la columna, tanto en el canal central como en los neuroforámenes a ambos lados de la columna, porque digamos también que esto es importante, esa columna vertebral que está formada fundamentalmente por 23 vértebras y 33 vértebras y 23 discos, a ambos lados de la columna, tanto en el cuello, tanto en las dorsales, tanto en las lumbares, es decir, salen a través de ella las raíces raquídeas, porque la columna vertebral origina en el centro
un canal, un conducto por el cual pasa la médula espinal. Esto es un concepto muy importante, porque del cerebro, que está protegido por el cráneo, así como el cerebro está protegido por el cráneo, la médula espinal que nace del cerebro está protegido por la columna vertebral, por un orificio, por un conducto que origina las propias vértebras, es decir, llámese el conducto cervical o dorsal o lumbar, por el cual corre la médula espinal, y de esa médula espinal emergen a ambos lados de la columna raíces, y cuando se producen todos estos elementos, una espondiloartrosis o una estenosis de los canales o de los neuroforámenes, o cuando se produce una protrusión o cuando se produce una hernia, todo eso va a estar afectando no solamente a la columna vertebral, sino también va a estar afectado a esas raíces que salen a ambos lados de la columna, que son verdaderos cables de electricidad, por decirlo de alguna forma, para que usted me pueda comprender. Son cables de electricidad que nos cablean todo el cuerpo a través de la columna vertebral y que no pueden ser tocados por una protrusión o una hernia o una espondiloartrosis o un pico del loro, porque si son tocados, si son rozados, si son inflamados, nos van a dar dolor. No solamente dolor en la espalda, sino, por ejemplo, si ese cable, si esa raíz raquídea es en el cuello, nos puede dar dolor en un brazo. Y si esa raíz raquídea es en la parte baja de la columna, en la lumbar, nos puede dar una ciática. Es decir, estamos cableados por raíces raquídeas que van para todo el cuerpo, y la columna vertebral tiene que estar indemne, tiene que estar bien, porque la columna vertebral no está bien. No solamente nos va a dar dolor por problemas de la columna vertebral, sino que también nos va a dar dolor por las raíces raquídeas. La próxima vamos a profundizar un poco más por qué la gente sufre tanto de la espalda y todos los motivos que tenemos para que ello suceda. Muchas gracias.